Cristóbal Colón, un navegante genovés, soñaba con hallar una ruta diferente hacia las Indias Orientales. Su objetivo era llegar más rápido y con menos peligros que por la ruta de la seda. Durante años golpeó puertas sin éxito. En 1491, parecía que sus gestiones ante los reyes católicos estaban destinadas al fracaso, pero el fraile Juan Pérez, confesor de la reina Isabel, intercedió. Gracias a él, Colón consiguió una oportunidad. El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. Ese acuerdo selló el pacto entre el explorador y la corona de Castilla. El 3 de agosto de 1492, desde el puerto de Palos, zarparon 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Comenzaba así una de las expediciones más recordadas y fundamentales de la historia. El 12 de octubre de 1492, tras cruzar el Atlántico, Colón descubría un nuevo continente sin saberlo. Habían llegado a la isla de Guanahaní, rebautizada luego como San Salvador. Desde allí continuaron explorando Cuba, La Española y otras islas del Caribe. Colón emprendió 3 viajes más, en los que exploró territorios que hoy identificamos como Cuba, Jamaica, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se maravilló con sus paisajes, pero jamás supo, ni siquiera al morir, que en realidad había llegado a un continente desconocido para Europa. El encuentro entre América y Europa cambió el rumbo de la historia mundial. Dio inicio a un intercambio que transformó la forma de vida de la época, con una España que dejaba una herencia cultural reflejada en la lengua, en la gastronomía, en una forma de educación y en una manera de comprender el mundo, y con un legado de fe encarnado en el cristianismo que aún perdura.